que ver con un ensayo, que sea una cosa de elaboración, porque al ser no presencial y tener 3 días para armar el parcial, tratamos de evitar, en la medida que lo ponemos, el corte y pegue y que haya una reelaboración de parte de los alumnos. Entonces lo más probable es que te toque alguna problemática y vos tengas que analizar a partir de las categorías de los autores esa problemática. ¿Está? Es decir, nos ha dado buen resultado y realmente nos ha sorprendido la elaboración de muchos estudiantes, pero para nosotros armar un parcial así es bastante complicado, porque es mucho más simple tirar 4 preguntas y listo. Así que, más que nada, aparte en el trabajo, en el parcial, se te dan todas las indicaciones de la forma de presentación, la cantidad de hojas que tiene que tener, porque en esta cursada no, pero en las cursadas anteriores tuvimos muchos alumnos. Entonces hay que corregir todo eso. Pero la experiencia que nosotros como docente hemos obtenido es satisfactoria. Es decir, pensamos que al estudiante le sirvió y también a nosotros. Así que bueno, no creo que tengan problema. Es decir, aténganse a los ejes del programa y lean las cosas, por ejemplo, cuando ustedes empiecen a leer el material del currículum, léanlo con un criterio de, bueno, cómo aplicar esas categorías a ciertas situaciones que se pueden presentar en el aula y a casos concretos. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, porque, es decir, eso es lo que sería la transposición didáctica, que yo pueda leer desde esas categorías teóricas una situación problemática. ¿Se entiende eso? Cuando lo vean se van a dar cuenta y traten de ser creativos en la medida de lo posible. Aparte piensen que tienen 3 días, que es un tiempo, yo nunca pude hacer un parcial ni nadie me dio 3 días para hacer un parcial. Así que bueno, eso es una ventaja. Quería agregar, Irene, que más allá de que no son obligatorios, la presentación de los 3 trabajos prácticos es un buen ejercicio previo a los parciales, implicarse con los trabajos prácticos, porque intentamos hacerles una presentación que se asemeje o que apunte a la modalidad de trabajo del parcial. Y es una forma también de ir dándole una vuelta de tuerca a los temas, así que les aconsejo en la medida que puedan que desarrollen los 3 trabajos prácticos. Eso les va a facilitar mucho avanzar en la preparación para los parciales. Así que intenten hacerlo. En función de lo que les decía Cristina, del trabajo práctico como un potencial de ejercicio, de producción parecido a lo que va a ser el parcial, y después recuerden que, digamos, está planteado en el PTD, lo dijimos en la primera clase, es decir, el TP3 es un TP obligatorio, es decir, ese TP3 lo van a tener que entregar todos, digamos, está aprobado por el plan de trabajo docente. Me adelanté nada más, pero para que quede explicitado. Bueno, vamos a empezar. Nosotros hoy vamos a trabajar con el texto de Gibbs. Es un texto bastante interesante porque separa las teorías curriculares desde la perspectiva pedagógica y desde la perspectiva sociológica. Y la semana que viene vamos a trabajar con las teorías, ¿no es cierto?, las escuelas sociopolíticas de la educación. Entonces ahí vamos a hacer un recorrido desde la teoría positivista, la reproducción cultural, social y la teoría de la resistencia. Esto, ¿no es cierto?, es importante porque nos permite entender, bueno, cómo
se piensa la educación y cuál es la función que cumple la educación. Nosotros planteamos en la primera clase, bueno, cómo surge la pedagogía, cuáles los interrogantes que la pedagogía se plantea, cómo se empieza a pensar al niño, al joven, y llega un momento, porque el currículum surge en el fines del siglo XVII en Inglaterra, en Glasgow, en Escocia, donde se empieza a hablar de currículum, ¿no es cierto? Y el currículum se lo piensa a pensar porque ya la educación ya empieza a ser una práctica más cotidiana y hay que dotarla de algunas herramientas técnicas, metodológicas, para darle una sustentabilidad. Entonces, por primera vez, cuando los estudiantes empiezan a tomar cursos bianuales, se empieza a aplicar la palabra currículum, que la palabra currículum en latín significa carrera, recorrido, recorrer algo con un carro. Eso implica, ese recorrido implica una dirección, implica un espacio, un tiempo, y ese recorrido implica, bueno, cómo va a ser ese proceso de aprendizaje. Y acá, ¿no es cierto?, el currículum se empieza a pensar desde una forma muy rudimentaria, ¿no es cierto?, como un camino, como una extensión que tiene que ser recorrido por alguien. Acá el currículum, cuando los sajones, los ingleses, van a incorporar este término, van a agregarle algunas cosas más, van a decir, bueno, pero este camino tiene que tener una meta, tiene que tener un fin. Ese llegar a algo tiene que considerar, ¿no es cierto?, un objetivo, por lo cual ellos van a incorporar el concepto de la regla. El currículum va a ser un sistema de reglas en el cual va a haber una relación entre un curso, un cursante, que sería el alumno, y una cursada, que sería el contenido. Esto es importante porque acá la regla surge como la norma que tiene que ser instalada para que ese proceso se pueda llevar a cabo. Y esa norma va a tener que actuar sobre las conductas de los alumnos. Por lo tanto, acá entramos a la primera condición del currículum, que tiene que ser un artefacto regulador. Tiene que regular no solamente los contenidos, sino que tiene que regular los contenidos que tienen que ser adquiridos por los alumnos. Es decir, acá estamos ante el principio de una organización bastante elemental, pero básica del currículum, que se va a seguir a lo largo de la historia de la educación. Por lo cual, el término currículum ya se empieza a instalar como un artefacto cultural, como un artefacto social que viene de arriba hacia abajo. Y hacia abajo, para ser aplicado ¿a quién? A los estudiantes. ¿Eso qué implica? Bueno, implica instituciones, implica saberes, implica especialistas, implica perspectivas en un proceso. Es decir, yo tengo todos esos elementos, tengo esos saberes que una sociedad en un tiempo histórico considera valiosos, legítimos, tengo instituciones desde las cuales ese currículum va a ser impartido, tengo especialistas los que van a pensar esos contenidos y esos fines de la educación en un proceso que va a tener determinadas perspectivas. Acá estaríamos ante los elementos fundantes de lo que sería la constitución de un currículum. Ahora, con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, y en andar en esa primera etapa, el currículum va a ser entendido como un plan de estudios, donde realmente la cultura va a estar instalada en ese currículum o en ese plan de estudio, y se va a pensar esa cultura o esos contenidos desde las asignaturas. Esto sería la primera etapa, ¿no es cierto?, que en nuestro país se va a visualizar muy bien desde el positivismo.
Y detrás de estas asignaturas hay disciplinas que tienen que ver con la geografía, con la historia, con la lengua, con la matemática. Cada una de estas disciplinas va a ser un recorte de saberes donde van a estar muy bien establecidos los límites entre una disciplina y otra. Esos contenidos van a estar organizados en un tiempo y en un espacio. Ese espacio y ese tiempo tendrían que ver con el tiempo de duración de las materias, las correlatividades de las materias, y eso configuraría un plan de estudios. En este momento o en esta etapa histórica, la cultura es más importante lo formal que los contenidos. ¿Por qué? Porque estos elementos o esta estructura formal es lo que va a disciplinar la mente y lo que a mí me va a enseñar a pensar correctamente. Entonces, los contenidos van a ser muy abundantes, se va a priorizar la memoria, no tan solo el razonamiento, y lo que se va a tender a establecer una disciplina del estudio. Por lo tanto, las asignaturas van a tener fines muy claros, muy determinados, que van a estar dados por la matemática, va a incorporar todo el pensamiento lógico y el razonamiento. La literatura va a desarrollar toda la imaginación y la creatividad. La geografía y la historia se van a asentar y se van a sostener desde la memoria. La memoria va a ser considerada una condición importante de la inteligencia en esta etapa y se va, por ejemplo, y la lengua, ¿no es cierto? Se va a enseñar absolutamente todo porque lo importante, aunque no se apliquen esos conocimientos, el sentido es que el chico aprenda a escribir correctamente, ¿no es cierto? Por eso Sarmiento decía, la letra con sangre entra. Si yo tenía faltas de ortografía, yo tenía que hacer como castigo capaz que 3 hojas con esa palabra. Entonces, es muy raro, ahora ya no se ve, es muy raro encontrar que gente de cierta edad tuviera faltas, porque esa era una conducta muy sancionada, ¿no es cierto?, durante esta etapa, donde había un plan de estudios y donde existían los programas. Esto todavía sigue persistiendo en las universidades. En las universidades no se habla de currículum ni diseño curricular, sino que en las universidades se sigue hablando de plan de estudios. Y hasta la reforma de Menem del 93, la escuela secundaria no había currículum. En la escuela secundaria en Argentina se hablaba de plan de estudios. Por lo tanto, es decir, el diseño curricular es algo que se va a introducir fundamentalmente en la enseñanza inicial, en el nivel inicial y en el nivel primario. Es en 1971, 1972, donde se empieza a aplicar los diseños curriculares. Y es en el gobierno militar, en el 75, 76, donde se aplica en la provincia de Buenos Aires por primera vez el primer plan curricular de la provincia de Buenos Aires. Y acá entra Piaget y todo lo que tiene que ver con otra perspectiva psicológica. A medida que se fue avanzando, van surgiendo nuevas problemáticas y los que crean la teoría curricular son los americanos. Esto también es importante porque los americanos, que tienen una mentalidad totalmente pragmática, empiezan a advertir que en su sociedad se empiezan a instalar muchos problemas que tienen que ver con la producción. Pensemos que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la sociedad americana, el aparato económico de Estados Unidos estaba creciendo a un ritmo altísimo y había muchos desajustes entre el mercado de trabajo y el sistema educativo. La educación americana y la educación inglesa son las educaciones más descentralizadas del mundo. Fíjense que recién en la época
política de Clinton en los 90, se va a crear un ministerio de educación nacional. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos son los consejos escolares de cada jurisdicción o las escuelas las que diseñan su propio proyecto curricular. ¿No es cierto? Se tiene una gran autonomía, por lo tanto, son las comunidades las que deciden los fines de la educación, qué enseñar, cómo enseñarlo. Esto es realmente sumamente interesante porque en última instancia lo que va a enseñar en una escuela tiene mucha relación con lo que esa sociedad en ese contexto geográfico está demandando. Por lo tanto, no es casual que sean los norteamericanos los que empiecen a pensar qué enseñar y cómo enseñar en la escuela, porque tienen que adecuar lo que se enseña a un aparato productivo que es demandante de una fuerza de trabajo que requiere de cierta calificación. Por un lado, esto se va a ver desde lo económico con Bobbitt, pero va a aparecer también Dewey, que va a incorporar el concepto de la democratización. Y Dewey, que es un filósofo americano muy importante, va a considerar el problema que está pasando o que está sucediendo en la sociedad americana con la llegada de inmigrantes de todas las nacionalidades. Por lo tanto, para integrar a esos inmigrantes, Dewey va a ampliar ese concepto de democracia y va a plantear el concepto de una sociedad abierta, donde se consideren, ¿no es cierto?, todas esas diversidades. Vayamos a Hobbit. ¿Qué plantea el autor? Bueno, él plantea un diseño ingenieril de la educación, ¿no es cierto?, que hay que enseñarle a los alumnos. Y él plantea que los pasos que hay que seguir, ¿no es cierto?, en este proceso, donde de acá va a surgir todo lo que es el eficientismo y la tecnocracia, que también va a tener cierta llegada al país, aunque después se lo va a ver con ciertas reminiscencias, y el eficientismo va a poner el acento en la técnica. La técnica en función de ciertos objetivos. Este es un currículum mucho más cerrado, donde se plantea muy bien cuáles son los objetivos en ese diseño curricular y qué hay que enseñar, lo que es eficiente. Y acá el educando va a ser un bien similar a cualquier bien que se produce en el aparato productivo. Y él separa muy bien que hay que formar técnicos y ingenieros o profesionales mayores. Los técnicos van a ser los que realicen su trabajo desde tomando decisiones muy simples, ¿no es cierto?, muy rutinarias, pero que requieren de una destreza específica que tiene que ser aprendida en la escuela, mientras que los profesionales que van a ser formados para eso van a tener que ser formados, educados para que puedan resolver problemáticas y puedan tomar decisiones, porque la educación la va a ver Hobbit en función de los problemas que van surgiendo. Por lo tanto, hay que estar preparado. Y él es el primero que va a hablar de competencias. Es decir, la educación, ay, siempre me suena el teléfono, la educación va a tener que formar en el sujeto competencias. Ustedes van a ver que el concepto de competencias va a volver a aparecer cuando nosotros veamos la teoría del capital humano. Esto lo hablan, es decir, es una teoría de 1912-1915, por lo tanto es sumamente importante. Acá
¿Cuáles son los resultados? Los resultados tienen que ser evaluables, observables, medibles. Es decir, yo no estoy predicando en el desierto, no estoy planteando objetivos meramente a nivel teórico, sino que yo tengo que construir indicadores para que yo pueda evaluar si ese chico, si ese educando aprendió o no aprendió. ¿Por qué? Porque acá los norteamericanos van a incorporar este concepto del currículum, donde hoy hay objetivos, donde hay experiencias, donde se seleccionan las experiencias, pero también se evalúa. La experiencia para Bobby tiene que ser producida o tiene que estar instalada en la escuela, pero yo lo que tengo que enseñar es a resolver cosas prácticas y aprender a obedecer. Ahora, ¿cuál es la función del maestro? El maestro, y por primera vez esto es importante, en todas las perspectivas curriculares, es separado de su saber hacer. El maestro ya no va a pensar, no va a poder pensar los fines, los contenidos de la educación, sino que el maestro los va a tener que aplicar meramente y evaluar. Van a ser otros, los expertos, los especialistas, los que van a tener la capacidad de decidir cuáles son los contenidos valiosos y qué es lo que hay que enseñar, e inclusive el método. El maestro va a tener que crear las estrategias y aplicar esas actividades, pero va a estar separado del proceso de pensar ese hecho educativo. ¿Se entiende? Va a ser un operador más. El maestro va a ser considerado por Bobbitt como un práctico, un mecánico. Piensen como si fuera un capataz en la fábrica, el que da las órdenes y los obreros cumplen las órdenes en función de lo que tienen que hacer y de la tecnología. Este es el modelo más ingenieril, más incluso se aplica desde las técnicas de la administración de empresas, de las técnicas de lo que sería los diseños de lo que sería un ingeniero industrial, de pensar a la escuela como una fábrica. ¿Está? Bueno, pero eso era como lo que esa sociedad demandaba, por eso no es casual que en Detroit, que era la ciudad donde ya no lo es, la ciudad donde se asentaron las fábricas de autos más importantes como la Ford, la Chevrolet y demás, esos lugares tuvieran escuelas que tenían que formar a los futuros obreros de la Ford. Por eso después la Ford va a incorporar sus propias escuelas secundarias adentro de las fábricas, ¿no es cierto? Porque hay ahí un objetivo claro. ¿Qué incorpora Dewey dentro de esto, que también surge para la misma época? Dewey va a incorporar la necesidad de la experiencia del niño. Va a decir que el niño tiene que, se puede enseñar a partir de descubrir los centros de interés de los niños. Por lo tanto, la experiencia es sumamente importante. Si yo planteo contenidos que no están relacionados con los intereses de los chicos y cómo lo pueden experimentar, son contenidos dos vacíos, porque la educación no es la reproducción de la cultura, ni de saberes, ni de actitudes, ni de valores, sino que esos contenidos, esos valores, esas actitudes tienen que ser vivenciados. Por lo tanto, el niño va a tener que atravesar ese proceso y la escuela lo va a tener que acercar a esas experiencias donde él pueda reproducir las condiciones. Es decir, el aprendizaje va a ser un proceso donde se van a reproducir condiciones de la producción de las cosas. Y va a decir, digo, algo que es sumamente importante, es que el niño tiene que ser un científico y no hay diferencia entre hacer ciencia y enseñar, porque lo que se está construyendo es conocimiento. Por lo tanto, la escuela tiene que reproducir
en una manera más simplificada las formas en que opera la ciencia. Por eso es tan importante, este es un currículum abierto y es importante porque el niño experimenta con la naturaleza, hace experimentos. Esto nosotros lo vemos claramente en las experiencias de las ciencias naturales. Es mucho más difícil, bueno, recrear contenidos desde las ciencias sociales, pero en esto también han sido bastante innovadores los norteamericanos cuando reproducen juicios o cuando reproducen situaciones problemáticas y demás. Esto se conoce como la escuela nueva. También digo y va a incorporar por primera vez, es decir, si bien son conductistas y demás, acá va a aparecer muy plenamente la psicología evolutiva, que se empieza a desarrollar con mucha rapidez y le va a decir a la pedagogía, de acuerdo a la etapa evolutiva que estén los alumnos, qué hay que enseñarle, a qué edad y qué no se le puede enseñar. Por lo tanto, estas teorías se van a basar en la psicología y también en la filosofía. La filosofía va a tener que filtrar desde la ética, lo bueno y lo malo, lo apropiado y lo no apropiado, y acá la pedagogía se va a apoyar desde estos dos lugares. Y acá este movimiento de la Escuela Nueva fue muy fuerte en el mundo, porque por primera vez acercó a los niños a construir y reproducir o a producir su propio conocimiento. Conocimiento que también va a ser evaluado. Lo que dice Dewey es que, bueno, que hay que encontrar los indicadores para poder determinar si ese contenido está aprendido, si implica un cambio de comportamiento, de conducta y demás, ¿no es cierto? Porque acá que está operando, bueno, la educación es un hecho externo, tiene que internalizar a través de ese hecho externo que viene de arriba, donde yo bajo contenidos, selecciono actividades, planteo fines, evalúo. Todo ese proceso tiene que ser internalizado por el sujeto. Yo lo voy a ver a partir de sus conductas y sus comportamientos, pero lo más importante, lo que la educación trata de transmitir, es la internalización de normas y valores que tienen que quedar en forma permanente. Por lo tanto, no es una función cualquiera, porque acá lo que se va a plantear va a ser un proceso, ¿no es cierto?, de educabilidad que tiene que ser permanente y tiene que ser pensado con una durabilidad de largo tiempo. No es si bien el chico aprende en un momento, en una situación de clase, eso tiene que perdurar en el tiempo. Eso es lo que tiene que asegurar la educación. Lo que va a decir Dewey, que el chico, cuando produce su propio conocimiento, esa enseñanza queda porque lo produjo él, no es un simple repetidor de lo que otro enseña. Estas experiencias y toda esta concepción de la educación fue muy fuerte, también en la Argentina, sobre todo en el jardín de infantes, en la educación inicial, porque la educación inicial fue la que más se pudo separar de todo lo prescripto. ¿Por qué? Porque como se le enseñaba a chicos chiquitos, se consideraba que era lo más neutro, lo más apolítico. Lo que va a crear el jardín va a ser los centros de interés. Una de las cosas que descubre el jardín es lo que va a ser los rincones, cómo enseñar los roles sociales a partir del rincón de la mamá, del rincón trabajo, de los diferentes rincones donde el chico podía experimentar e internalizar a partir de otros roles los papeles sociales. Y esto es un descubrimiento que la educación inicial
hace y no le dice la psicología. Después la psicología, el psicoanálisis de niños, que hasta ese momento no existía, va a copiar esto del jardín y va a descubrir que es el juego, la representación simbólica que pueden hacer los niños pequeños, porque todavía no tienen un desarrollo del lenguaje tan articulado. Por lo tanto, en el juego el niño va a experimentar y va a poner afuera su inconsciente. Esto lo va a tomar el psicoanálisis, ¿no es cierto?, de los niños, de el descubrimiento y la forma de operar que tiene la educación inicial. Por eso, acá entra Dewey todo lo que es los centros de interés. Por eso esta teoría fue muy reconocida por el aporte que hizo, a pesar de que no planteó Dewey ni lo que era el currículum oculto ni nada por el estilo. Dentro de estos modelos pedagógicos, que son modelos porque son predeterminados, prediseñados, por eso se habla del currículum como un diseño escrito y prescriptivo, vamos a encontrar lo que sería el plan integral de la enseñanza. Y acá aparece Tyler, ¿no es cierto? Tyler plantea ya no un método ingenieril, ni un método racional basado en la experiencia, sino plantea un método racional para encarar y analizar e interpretar el currículum y el sistema de enseñanza de cualquier institución. Acá ya nosotros, esto surge en 1942-43, va a surgir después de la Segunda Guerra Mundial, y es cuando se va a instalar toda la concepción de la planificación educativa, que esto va a ser muy fuerte también en la Argentina y va a entrar fundamentalmente con el desarrollismo. El currículum va a ser un instrumento técnico que tiene que ser aplicado por la institución escolar y por los docentes, y ese currículum tiene que cumplir todos los pasos. Y este currículum se plantea varias preguntas, se plantea 4 preguntas. ¿Qué fines deseo alcanzar con la educación? Cualquier sociedad desarrollada, cualquier sociedad pensante, se tiene que plantear, bueno, ¿qué pretendo yo de la educación? ¿Para qué quiero educar? ¿Qué quiero educar? Otro, ¿a quién voy a educar? Todas las sociedades tienen un concepto de niñez y un concepto de juventud. ¿Por qué? Porque las clases dirigentes que van a encarnar una generación tienen que preparar a las generaciones subsiguientes para que se hagan cargo de esa sociedad. ¿No es cierto? Eso es lo que decía Durkheim y es tal cual. Cada generación tiene que preparar a las generaciones que siguen, porque la vida es finita, por lo tanto yo voy a desaparecer y tiene que haber un recambio. Entonces, en una sociedad, un Estado, se plantea o tiene una idea de quién es ese sujeto a educar, quién es ese niño, quién es ese joven y cómo hay que educarlo. Así como las sociedades tienen una idea de qué es ser viejo y cómo tratan a los viejos, en cualquier sociedad hay una idea de los niños, cómo hay que cuidar a los niños y qué hay que hacer con los niños. Fíjense este debate hoy en la escuela, si mando a los chicos a la escuela o no, está planteando eso, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué voy a enseñar, ¿no es cierto? ¿Qué experiencias puedo implementar para enseñar? ¿Cómo voy a organizar esa secuencia de experiencias? Eso tiene que ser racional, requiere un método. Acá aparece el método, ya no es un método técnico burdo que habla por pasos como Bobbitt, sino que ese método tiene que estar explicitado, tiene que ser muy claro. ¿Y cómo voy a poder confrontar o evaluar los fines con los resultados? Por eso es tan importante la evaluación. Y esto se convierte en un eje
central del currículum, porque eso es lo que después me permite a mí evaluar el funcionamiento del sistema educativo. Hoy se evalúa con qué, con las pruebas PISA, con las pruebas Aprender, que dicen, bueno, cuán eficiente es el sistema educativo a partir de los resultados que dan las pruebas. Todo esto implica pensar por primera vez racionalmente en objetivos. Acá aparece el concepto de objetivos, que es un concepto claro. Los objetivos sería lo que yo pienso a dónde tengo que llegar. Por eso hablo de objetivos generales. Así como la sociedad se plantea objetivos de qué es el progreso, qué es la calidad de vida, cómo viven sus habitantes, el sistema educativo se plantea objetivos generales. Y cada nivel, pensemos que los niveles son inicial, primaria, media, superior y demás, tiene objetivos. Esos objetivos pasan a cada uno de los grados. Todos los grados tienen objetivos generales, pero ¿cómo se operacionalizan esos objetivos generales? ¿Cómo los bajo yo? En objetivos específicos. ¿Por qué hablo de objetivos específicos o particulares? Porque los puedo evaluar. ¿Está esto? Los puedo evaluar. Son medibles, son observables. Tomo una prueba, analizo la conducta de los chicos. Voy generando diferentes sistemas de evaluación para saber si se cumplieron o no se cumplieron. Eso por un lado. El método científico a mí me permite concretar el contenido a través de pasos fijos. Yo no me puedo saltear los pasos. Por lo tanto, acá voy a incorporar el concepto de tiempo educativo, qué tiempo le voy a dar a cada contenido, cómo voy a separar los contenidos en unidades o en ejes o en proyectos. Voy a trabajar con los recursos. Acá está toda la cartera tecnológica de la pedagogía, cuáles van a ser los recursos con los que voy a trabajar. Y acá hay un soporte también que es sumamente importante, que también funciona dentro del mundo escolar, del campo escolar, que son las editoriales. No se puede enseñar sin un libro, porque ese es el soporte tecnológico. Hoy sería una computadora o la conectividad, pero a partir de cómo yo presento los contenidos, que lo voy a presentar desde libros, manuales, eso a mí me va a permitir confrontar o presentar los conocimientos a los alumnos. Ahora, ojo, que en esos diseños o en esos editoriales también se juega una ideología, y aparte las editoriales supuestamente tienen que responder a estos diseños curriculares. Por lo tanto, yo en esta secuencia curricular voy a plantear objetivos generales, objetivos específicos, experiencias de aprendizaje, una secuenciación de esas experiencias a través de las actividades y después la evaluación. Y acá también lo que le queda poco margen al maestro. El maestro a lo sumo puede pensar actividades, pero van a ser los expertos los que le dicen qué tiene que enseñar y cómo tiene que enseñarlo. Por lo tanto, en la formación docente va a ser importante la didáctica o enseñarle métodos para poder enseñar. En 1962 aparece Hilda Taba. Hilda Taba es una mujer también pedagoga que va a ampliar la teoría, esta teoría del currículum como un diseño o modelo integral racional, y va a coincidir prácticamente en todo, ¿no es cierto?, con el autor anterior, y va a plantear que también, bueno, un currículum es una construcción social y cultural, que tiene que definir y perfilar a un sujeto histórico, que es el niño o el joven, que tiene que acercar a ese niño
a la naturaleza del conocimiento, y lo que va a decir también es, bueno, el currículum tiene que plantear o tiene que considerar cómo el docente y el alumno se relacionan con ese conocimiento. Es decir, cómo se ubican ante ese conocimiento, y también la escuela tiene que determinar sus propósitos, ¿no es cierto? Y tiene que aplicar el currículum. Y lo que va a haber acá es, el currículum va a ser un plan para el aprendizaje. Y acá la planificación va a ser sumamente importante. No puede haber un docente que no planifique. Lo va a hacer anualmente y después va a ir bajando por planificaciones bimestrales y va a ir operacionalizando los objetivos particulares. Es la época en que se le exigía al docente una planificación anual, donde el directivo controlaba esa planificación y en función también calificaba al docente a fin de año en función de cómo planificaba y se había cumplido con los objetivos, y también la forma de controlar al alumno y al docente era a partir de la evaluación, porque si yo tenía como docente un grupo de los cuales el 60, el 70% no aprobaba, era un mal docente o estaba haciendo algo mal. Entonces, la evaluación era un arma que a mí me servía para evaluar a dos puntos: al alumno que había aprendido y al docente cómo lo había enseñado, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá hay una cosa muy vigilante, lo que hay que entender que el currículum o las teorías curriculares no son dispositivos inocentes y neutros, sino que acá hay una acción vigilante sobre lo que hace una escuela y lo que hacen los docentes. ¿Se entiende esto? Es decir, no es algo neutro, yo puedo hacer cualquier cosa o puedo enseñar lo que quiero, sino que hay una atención y hay un control sobre lo que se enseña. ¿En qué coinciden Tyler y Taba? En considerar que los docentes son muy tradicionalistas, son poco científicos, se mueven desde rutinas que están muy, muy arraigadas, por lo tanto, son los expertos los que tienen la autoridad, y los expertos son los especialistas, e incluso los que hacen los manuales también son los especialistas, porque son los que pueden encontrar las formas más apropiadas para presentar el conocimiento. ¿Se entiende esto? Entonces, el docente va a ser separado del saber hacer, pero ya ahora cada vez lo metodológico se va a imponer más. Se va a imponer más como una condición sine qua non, ¿no es cierto? Vos no te saco la posibilidad de que puedas pensar y decidir qué querés enseñarle a tus alumnos, y solamente te doy la capacidad para que lo puedas implementar. ¿Se entiende esto? Ahora, para ellos, tanto para Taba como para Tyler, la verdad reside en la ciencia y en el saber de los especialistas. Esto es realmente importante, y la planificación sería el artefacto que a mí me permite poner en funcionamiento un currículum. Por eso es tan importante. Por eso el maestro copia el currículum, copia los objetivos generales, después los va especificando a partir de los objetivos específicos, y se vale del manual para tener, ahí tiene los contenidos. En esa época eran todos manuales, incluso el maestro puede elegir entre 2 o 3 manuales, y esto ya se decidió cuando nosotros vimos en la historia de la educación cómo el Consejo Nacional de Educación le impartía para todo el país los textos que tenían que ser utilizados tanto en la escuela primaria como en la secundaria. Hacía concursos, se presentaban los escritores, los especialistas, y planteaban los contenidos. Lo único que podía hacer el maestro era elegir entre 2 o 3 textos. Era la única capacidad de decisión que tenía.
¿Qué crítica se le va a hacer a este modelo tan burocrático, si se quiera? Pero este es un modelo que se consagró universalmente y todavía en parte sigue vigente, es que en la escuela este diseño curricular piensa que todo lo que sucede es previsible, que el currículum tiene que contener todo lo que se transmite, todo lo que circula por la sociedad, todos los saberes existentes, que subordina al docente solamente para que elija estrategias y arme contenidos a través de actividades, porque muchas veces ni siquiera decide los contenidos, solamente tiene que pensar las actividades, que genera un empobrecimiento de la práctica, porque el docente queda totalmente excluido, por lo tanto va a reproducir mecánicamente lo que el diseño curricular le va a decir, que excluye otros modos alternativos de pensar, qué conocimientos, cómo organizar la enseñanza, y que desconoce la experiencia de los alumnos en la escuela. Solamente conoce lo que puede medir a través de pruebas de evaluación. Y también desconoce lo que creen los docentes, lo que creen los alumnos, lo que creen los padres. Es decir, es un modelo sumamente técnico que se instala en forma externa y que prescribe absolutamente todo. Por eso ahí cuando surge el primer concepto del currículum, que tenemos un currículum escrito que es prescriptivo. Me dice que lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, qué se enseña y de qué modo se enseña. Estos serían los dos ejes del currículum. ¿Qué se enseña y de qué modo se enseña? Es como que la teoría baja la práctica, ordena la práctica de la enseñanza y afila a todos, los pone en fila, a los docentes como ejecutor y a los alumnos como aprendices. ¿Esto qué sería? El modelo pedagógico, donde yo parto de un diseño prescriptivo, donde desde lo teórico organizo el campo de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Se entiende? Bien. Esto entra en crisis en la década del 70, y aparece el enfoque o la perspectiva sociológica, que nosotros lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos fundamentalmente lo que es la reproducción social y cultural, y después la teoría crítica que está encarnada por Giroux, por Apple y demás. Pero para no mezclarlos tantos, lo que va a decir la perspectiva sociológica no va a decir lo que dice la pedagogía, el deber ser, lo prescriptivo, sino que va a ser eminentemente descriptiva y explicativa. ¿Qué me va a decir la sociología? ¿Qué se enseña en la escuela? ¿Cómo se enseña? ¿Y qué es lo que no se enseña? ¿Por qué funcionan las escuelas como funcionan? Y una cosa importante que no tenemos que perder de vista es que no nos dice lo que tenemos que hacer. Es como que eso queda pendiente, es un interrogante pendiente. Entonces, lo que va a decir la sociología es que la escuela no es un templo sagrado, ni es algo puro que está desprovisto de tensiones y contradicciones y donde reina la igualdad, sino que la escuela está atravesada y hay que verla y considerarla desde múltiples dimensiones que se cruzan y que la atraviesan y generan tensiones, y que en ese espacio o en ese campo educativo hay algo que es central, que es el poder. Y el poder distribuye oportunidades de aprender y no aprender. Esto es realmente importante. Esto es la luz que va a poner la teoría de la reproducción social y después cultural. Es decir, porque la escuela también es una máquina que produce desigualdad.
En la perspectiva pedagógica, el currículum era un artefacto que tiene que producir enseñanza. Lo que va a decir la teoría sociológica o la perspectiva sociológica, que la escuela es una máquina que reproduce la desigualdad y que no es una institución inofensiva. Y acá, ¿no es cierto? El gran descubrimiento que va a ser Stephen Jackson es cuando va a descubrir el currículum oculto, ¿no es cierto? ¿Qué es el currículum oculto? ¿No es cierto? Jackson en 1968 es el primero, y es americano también, porque también la primera crítica surge en Inglaterra y en Estados Unidos, donde Jackson empieza a plantear que hay un currículum no dicho, no prescrito, pero que realmente opera en la institución escolar y circulan. Y acá lo que circulan son otros conocimientos, pero lo que dice, y después esto lo va a descubrir Bourdieu, y por eso es tan importante dentro de la teoría educativa, que el sistema sabe de la existencia de esos conocimientos que van a generar conductas, y ya las conductas van a ser clasificaciones de cómo clasifico y evalúo a los sujetos. Todo eso no dicho va a operar desde marcos, ¿no es cierto?, normativos que son sumamente importantes y que van a establecer o que van a impactar sobre los sujetos, los niños, los adolescentes, e inclusive también en los alumnos, y van a ir generando comportamientos sistemáticos, pero no explicitados. Esto se entiende bien cuando veamos Bourdieu, ¿no? Como todo eso que circula, lo no dicho, la forma de clasificar, de ver al mundo, de discriminar, de considerar si algo es valioso o no lo es, si es bueno o es malo, eso impacta en los sujetos educativos, tanto en el alumno como en los no docentes. Pero lo que va a decir Bourdieu, es decir, de saliendo o enriqueciendo este concepto del currículum oculto, que el sistema sabe que eso está pasando, ¿se entiende? Entonces, cuando él habla de currículum oculto, dice, bueno, el currículum oculto son los resultados no previstos y que los docentes consideran negativos. Esa es una dimensión de ese currículum oculto. Por otro lado, los resultados no explicitados. ¿Qué espera el sistema de ese currículum oculto? La obediencia, disciplinar a los cuerpos, hacerlos obedientes, sumisos. Es un poco ahora ustedes que estamos todos en contacto de lo que es, lo que es lo patriarcal. Lo negativo sería, bueno, a través de las formas de socialización y educación hacia las mujeres, las mujeres tenemos que aceptar el servilismo y la obediencia. Y una cosa muy interesante es que se está comprobando que las mujeres que son maltratadas, violentadas o abusadas son mujeres que siguen reproduciendo esas pautas de sumisión. Entonces esto se ve con estas mujeres que tienen una, dos o tres uniones, que cada vez que se incrementan las uniones es más fuerte los castigos y las violencias. Y aparte estas mujeres se identifican con los mismos perfiles. ¿Se entiende esto? Es decir, esto de la sumisión es un largo proceso de socialización que se va internalizando. Esto se ve muy claramente, se empieza a ver muy claramente en el caso de las mujeres golpeadas. No se golpea a cualquier mujer, se golpea a aquella mujer que lo permite, porque se ha dado un proceso de aceptación inconsciente que ha durado mucho tiempo, durante mucho tiempo. Entonces, lo que los teóricos del currículum oculto van a decir, bueno, hay efectos negativos, la obediencia, hacer de
los niños sujetos futuros, sumisos, obedientes, que acepten toda esa desigualdad. Eso es una de las cosas. A su vez, ¿qué implica para el alumno? El alumno también capta las reglas de juego que circulan adentro de una escuela. Entonces, tiene que aprender a sobrevivir dentro de ese marco y tiene que aprender a gustar a su docente o hacer que acata las reglas que impone el docente. Aceptar o aprender a aceptar ciertos conocimientos y operar de cierta manera con ese conocimiento para zafarse. Por supuesto, tenemos los alumnos aplicados, los buenos alumnos que no necesitan hacer nada de eso. Pero a decir, bueno, ese currículum oculto también se instala en los alumnos, de cómo saber sortear ciertas reglas, bueno, para no perder, para poder sobrevivir dentro del sistema, para saber ser aceptado por sus docentes, por sus compañeros. El alumno va a aprender las jerarquías y va a reconocer rápidamente quién es su maestra y quién es el director y qué poder tiene el director. Aunque sea muy chiquito, un chico sabe quién es el director y quién toma las decisiones. Eso es todo lo que enseña el currículum oculto. Eso no estaba previsto ni considerado dentro de la teoría pedagógica clásica, pero los sociólogos como van a describir e interpretar cómo funciona la escuela, qué se aprende y de qué forma se aprende, van a empezar a plantear, bueno, que ese currículum oculto, en ese currículum oculto están inmersas tanto la institución como el docente como los alumnos. Y todos forman parte o ponen en ejecución esas reglas. Después va a haber un currículum negativo. ¿Qué es el currículum negativo o el currículum cero? Lo que no se enseña. Nosotros dijimos que el currículum era un artefacto que seleccionaba contenidos. Cuando yo estoy seleccionando un contenido, digo que este contenido es valioso y este no lo es. Por lo tanto, no es inocente la selección de contenidos. Por ejemplo, no es inocente, no ahora, pero sino a las generaciones anteriores, que no se le haya enseñado cómo se exterminó a los pueblos originarios o qué son los pueblos originarios, o que cuando aprendíamos historia llegábamos hasta, como mucha suerte, a Irigoyen. Eso no fue inocente, ¿no es cierto? Entonces, eso forma parte del currículum nulo. O, por ejemplo, un ejemplo que yo pongo siempre es que no es inocente que no se enseñe lo que es la homeopatía o los yuyos, porque eso va en contra de la medicina legal, de la medicina legítima. Ahora, es decir, con esto del cannabis, ¿no es cierto?, se le cae un poco la estantería porque el uso y la producción de cannabis ha sido reglamentada por una ley y todo lo demás, pero eso no fue inocente. Por lo tanto, eso van a decir los sociólogos, eso forma parte de el currículum nulo. No existe. A mí no me enseñar un contenido, el chico aprende inconscientemente que ese contenido no es valioso, no es legítimo. Ese es el impacto. Otra de las cosas que dicen los sociólogos es que en el currículum circulan muchos contenidos, saberes, y aparte de la producción, piensen que década de 70, 80 ya la producción de los contenidos era mucho más rápido, por lo tanto esos contenidos pueden ser obsoletos, pueden no tener sentidos de ser enseñados porque van a ser olvidados. Pero eso al sistema no le importa, va a decir, porque lo que es verdaderamente y es fundamental es que el sistema sabe que esos contenidos van a caer. Un poco se están moviendo desde el plan de estudio, ¿no? Yo
enseño contenidos, ¿no es cierto? Y los enseño en cantidad porque yo formalizo y voy generando un disciplinamiento de la mente. Pero lo que va a decir Silva es que lo más importante que nosotros nos llevamos hasta cuando morimos, nos lo llevamos a la tumba, es la educación del cuerpo. Es decir, nosotros nos hacen pensar que el reducto o el campo exclusivo de la educación o la formación del cuerpo es parte de o se conforma a partir del dominio de la educación física. Nosotros, el currículum nos ha enseñado que cada área de conocimiento es un conocimiento estanco, por lo tanto, cuando nosotros asociamos el cuerpo, lo asociamos a la educación física. Y lo que va a decir Silva, no, que eso es totalmente mentiroso, porque la educación del cuerpo tiene que ver con lo que la escuela enseña a los niños desde el mismo jardín de infante, que es el control de los impulsos físicos. La escuela enseña, por ejemplo, que un niño no se puede masturbar en la escuela. La escuela enseña que un niño no puede hacer pis en cualquier lado, que tiene que ir al baño. La escuela reglamenta los tiempos que disciplinan al cuerpo. No se puede tocar, no puede tocar a un compañero, eso es fuertemente reprimido antes y ahora. Por lo tanto, eso a mí me va a dar un formato, me va a hacer internalizar y reprimir ciertas cosas que tienen que ver con lo instintivo. Y lo que va a decir Silva es que la escuela es totalmente exitosa para hacer eso. Y eso va a quedar, porque aparte el chico va a ser señalado y culpabilizado y va a ser sancionado, ¿no es cierto? Aunque tenga 5 años, 10 años o lo que sea. Y eso, si ustedes lo ven y hacen una transposición didáctica, tiene que ver con que hay ciertos campos de conocimientos que le corresponden a ciertos docentes. Por ejemplo, la biología, el cuerpo, los profesores de educación física o la biología o las ciencias naturales. Cuando uno analiza todas las resistencias que hay para implementar el ESI, que es el proyecto de educación sexual integral, se da cuenta que los docentes, en la mayoría de los casos, salvo los de educación inicial, que lo van a tomar como para enseñarle al chico, son los que más lo aplican, para no permitir el abuso, para el respeto de su propio cuerpo, los docentes se niegan a aplicarlo, se niegan a trabajar con esos contenidos. Aún más los de educación media, y no pueden entender que un currículum se conectan las áreas. Si un currículum es abierto, no hay fronteras entre los contenidos. Yo puedo trabajar un contenido desde muchas dimensiones, por lo tanto yo puedo trabajar el tema de lo sexual desde la historia, desde la literatura, desde la economía, desde la geografía, y lo puedo hacer multidimensional, es decir, como un proyecto compartido. Ahora, ¿eso por qué? Fíjense que sigue operando siglo XXI, porque seguimos considerando que las áreas de conocimiento tienen fronteras y que no se pueden pasar o crear canales para comunicar y relacionar todos esos intersticios. Es decir, eso sería un currículum abierto. ¿Se entiende esto? Y no hay tantas instituciones que trabajen por proyectos educativos que, por ejemplo, a un chico de segundo año le puedan decir, bueno, establece que es un buen ciudadano. ¿Cuáles son las condiciones? Desde literatura, las condiciones de un buen ciudadano. Estoy trabajando con filosofía o ética y pensar una ciudad ideal. Eso es como yo cruzo los contenidos de la literatura, los contenidos de la ética, los contenidos de la historia. Eso es tener un currículum en el cual los contenidos se intercomuniquen. ¿Se entiende eso? Por lo tanto,
esto es realmente importante porque lo que va a decir acá, lo que va a decir esta perspectiva, bueno, yo tengo, el currículum es un diseño particular e histórico, o sea, que lo genera una sociedad y un tiempo específico. Por lo tanto, ese qué y ese cómo están sometidos a las transformaciones. Piensen hoy que las transformaciones sociales son vertiginosas. Esto también el currículo implica qué se aprende, cómo se aprende, cuál es el texto, cuáles son los recursos, cuáles son los tiempos y la arquitectura. Y esto a mí me parece fundamental, porque acá se plantean los ejes de la desigualdad. No es lo mismo ir a una escuela de doble jornada donde el chico tiene 8 horas o una escuela de jornada extendida 6 horas, donde en el doble turno puede hacer sus actividades o tiene talleres, donde tiene todo tipo de recursos, por ejemplo, la conectividad, ¿no es cierto? Tiene todos los recursos tecnológicos y la arquitectura. ¿Cómo son esas escuelas? ¿Qué diseño tienen, arquitectónico tienen? ¿Cómo es el tema de los espacios? Porque los espacios implican poder hacer actividades. Yo el otro día veía por televisión, acá están arreglando las escuelas de Mar del Plata, y el arquitecto decía que el problema de las escuelas públicas no es solamente arreglarlas, que si no son edificios tan viejos que uno no puede arreglarlas estructuralmente, pero aparte el tema de los espacios es un tema central, porque si yo tengo espacios, puedo plantear talleres y puedo plantear otro tipo de actividades. Y esa infraestructura escolar que tiene que ver con los recursos tecnológicos, los recursos arquitectónicos, los recursos pedagógicos, plantean el tema de la desigualdad educativa. Y esto es algo que también tiene que ser contemplado o es contemplado desde esta perspectiva. Entonces, esta corriente va a decir, bueno, va a separar los currículum. Y esto es importante, no solamente va a ser el descubrimiento del currículum oculto, sino va a decir, bueno, el currículum es prescriptivo, es lo que viene de arriba, lo que elabora el Estado y lo que los docentes reciben y a partir de ese currículum prescriptivo tienen que organizar. Hay también un currículum moldeado, es decir, baja el currículum prescriptivo y yo lo moldeo, el docente lo moldeo. Entonces, lo organiza el docente, lo organiza a partir de sus propias normas. Y después está el currículum real, cómo yo lo bajo a la realidad, cómo yo lo aplico. Y yo voy a ver que a partir del grupo de alumnos que tengo, si yo soy un docente, bueno, lo aplico, voy a decir, bueno, cada vez le doy menos porque estos chicos son pobres, porque estos chicos no tienen capital cultural, por lo tanto, cada vez le doy contenidos más empobrecidos. Entonces, eso no estoy diciendo que todos los docentes van a hacer eso, pero ahí el docente se enfrenta con el grupo y lo pone en acción el currículum y va a adecuar esos contenidos a su grupo. Y después tengo el currículum evaluado, que es el currículum visible también, porque ahí que canta la promoción de los alumnos, si el alumno pasa de grado, no pasa de grado, cuántas materias se lleva, qué aprende, y ahora esa evaluación es externa, porque no es interna, no se hace dentro de la escuela. El chico es sometido a pruebas de evaluación internacional y nacional. Por lo tanto, es difícil zafar. Bueno, ¿qué demostró esta concepción? ¿No es cierto? Que más allá de lo que se hace en la escuela, hay intenciones políticas, ¿no es cierto? Que el currículum no es meramente un plan, un modelo, es algo que tiene trascendencia política. Ningún Estado se desentiende de lo que es la educación, porque esto es un proyecto, la educación es un proyecto a mediano y largo plazo. Y después, como última perspectiva,
surge la perspectiva del enfoque práctico, que es capaz lo que ustedes han visto como lo que es investigación-acción. ¿No es cierto? Que es el enfoque de Stenhouse cuando dice que, bueno, se basa en todas estas consideraciones sociológicas y pedagógicas, pero dice que un currículum es definido por la práctica escolar. Esto no es casual que lo diga él. ¿Por qué? Porque son norteamericanos y los norteamericanos tienen capacidad de decisión de armar sus propios currículum. Acuérdense lo que les dije yo, que en Estados Unidos la educación es muy descentralizada. Entonces, Esteban va a decir, bueno, las condiciones reales van a definir esa práctica escolar y tiene que haber nuevas formas de regular la enseñanza y esa regulación tiene que ser un debate abierto. Yo tengo que poner en debate a la educación, tengo que tener la capacidad de criticarla y tengo que pensar desde un modelo mucho más flexible. Acá va a decir él los problemas, porque la educación empieza a tener problemas en todo el mundo, no crean que es un problema en la Argentina. ¿Por qué? Porque la tecnología, la ciencia y la tecnología empiezan a producir acarradas, es decir, la revolución. Acá estamos ya ante el inicio de la revolución científica y lo que se empieza a observar es que la educación se tiene que adecuar porque hay que satisfacer esas demandas que plantea la revolución científica, que esto lo vamos a ver cuando veamos la primera y la segunda teoría del capital humano y vamos a ver el papel que va a cobrar la inteligencia artificial. Entonces va a decir, bueno, hay un carácter contextual de la enseñanza y lo que va a ser no disociar, no separar el método del contenido. Esto también es importante, no puede haber un método rígido ni tampoco los contenidos deben ser rígidos. Y también tenemos que ver o analizar cómo los docentes y los alumnos se conectan con el contenido. Esto es importante cuando decimos, bueno, a los chicos no les interesa aprender lo que se les enseña en la escuela. ¿Cómo pensar esos contenidos? ¿Cómo se para el alumno ante el conocimiento? Esto es sumamente importante, ¿no? Que hay que debatirse. ¿Qué respeto le tienen los alumnos al conocimiento? ¿Es valioso el conocimiento? ¿Desde qué pautas? En este enfoque abierto, donde hay una discusión crítica, lo que dicen los autores de este modelo es que esta discusión tiene que ser colectiva, tiene que ser pensado por padres, alumnos y docentes. Todos tienen que pensar para poder elaborar un proyecto educativo que sea transformador de las prácticas. Acá, fíjense una cosa que es muy importante, se va a trabajar con el concepto de hipótesis. Y este modelo, que no es un modelo, sino que es como un plan abierto, va a tener que ser una hipótesis que baje a la realidad y que se pruebe a partir de cómo funciona la ciencia, ¿no es cierto? Yo no estoy prescribiendo algo, sino que estoy elaborando una hipótesis que cuando la bajo a la realidad puedo ver si es cierto o no. ¿Por qué? Porque lo que ellos advierten es que hay discrepancias entre lo que se enseña y lo que se aprende. Por lo tanto, acá no es que yo tengo que tirar al tacho de la historia a la teoría, sino que tengo que basarme en la teoría y bajar desde la teoría, pero la teoría me tiene que servir para poder interpretar las diferencias, las distorsiones, por qué esos procesos de aprendizaje no se cumplen o son defectuosos. Y también la teoría me tiene que permitir, no la teoría abstracta, sino una teoría real, me tiene que permitir entender o descubrir cuáles son los problemas o los focos de interés de los niños, de los jóvenes y también de los docentes, porque para que el aprendizaje sea un aprendizaje atractivo, el que lo presenta es el docente, por lo tanto hay que saber qué pasa con los docentes. Por lo tanto,
Acá hay un método que es la deliberación. Yo en ese proceso de diálogo y a partir de evidencias teóricas, empíricas, diversas, tengo que encontrar estos nudos y tengo que encontrar hechos significativos. ¿Y qué planteo yo? Que el currículum o lo hago en la propia aula, por eso se llama investigación-acción. A medida que yo voy desarrollando este proceso de enseñanza-aprendizaje, voy moldeando un currículum. ¿Se entiende esto? Voy moldeando un currículum. Y este currículum es un proceso. En realidad, la perspectiva sociológica no entiende al currículum como un modelo predeterminado, sino como un proceso. En esta última teoría, que tuvo cierta resonancia en la Argentina, es un proceso de investigación-acción. A medida de que voy investigando, voy formateando mi propio diseño, que tiene que estar en función de las necesidades de los alumnos y también tiene que responder a un tiempo histórico y a un momento histórico específico. Hoy en día, por ejemplo, si yo pensara, no puedo dejar de pensar o considerar que la socialización se hace con las redes, ¿no es cierto? Y ciertos formatos y ciertas plataformas. Entonces el tema es cómo yo puedo incorporar eso a este proyecto curricular, qué tiro, qué dejo, qué saco, qué pongo. Bueno, en realidad esto sería un poco todo el formato de lo que es el currículum. Ahora, ¿en la Argentina esto pasa? No. El currículum sigue siendo prescriptivo, sigue siendo muy cerrado. Quizás ustedes no conozcan como currículum, pero contenidos básicos, contenidos curriculares básicos, todo el Ministerio de Educación de la Nación los elabora, las provincias lo adaptan a sus propias realidades y tampoco existen currículum regionales. Eso es muy poco espacio para incorporar las disparidades o las diferencias regionales. Es algo que está muy prescrito en la Argentina a diferencia de otros modelos educacionales del mundo. Y a su vez, el Estado controla políticamente y siempre históricamente ha tenido una actitud y una política de vigilancia de lo que se hace en la escuela. El Estado sabe qué se hace en la escuela, qué se enseña, quién lo enseña y cómo se enseña. No es un actor inocente el Estado, porque la educación se controla y también baja ideología, que eso lo vamos a ver en profundidad la semana que viene. No sé si se les ocurre alguna pregunta o alguna duda, es decir, acá quizás se va muy rápido porque se va bajando un modelo tras otro, pero lo que ustedes tienen que separar y clarificar es que hay dos perspectivas. Una perspectiva pedagógica que nace con la pedagogía, que primero va a ser didáctica, antes no se hablaba de currículum, se hablaba de didáctica, y van a ser los norteamericanos los que crean la teoría curricular, en respuesta a resolver problemas que su propia sociedad iba generando, desde lo económico, su aparato productivo, y desde la integración o la inclusión que tenían que hacer con los inmigrantes irlandeses, italianos, árabes que llegaban a Estados Unidos y que había que incorporarlo. De ahí el mito de Estados Unidos como sociedad abierta, sociedad plural, sociedad diversa y sociedad democrática. Y por un lado, la perspectiva sociológica que va a plantear que no es un diseño, es un proceso que se produce social históricamente, donde el Estado es un actor central y donde se controla a las generaciones infantiles y juveniles
en función de la sustentabilidad o gobernabilidad de un sistema, que eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Acá presentamos todo lo que sería la tecnología curricular, ¿no es cierto? Lo que se nos muestra desde los elementos técnicos. La clase que viene vamos a ver las dimensiones políticas del currículum y cómo cada sociedad pone en el currículo cosas y encubre cosas. Si quieren hacer alguna pregunta, háganla, porque este es el momento. Hola, yo pregunta, por ahora no, pero mientras estabas hablando me acordé de algo. El año pasado cursé las prácticas sociocomunitarias y entre las cosas que vimos a Freire con la pedagogía crítica, y me acuerdo de una frase que decía que el maestro es un artista. Claro. Y me encantó. Después, claro, si no sé dónde lo puedo compartir al video, lo tengo. Está bien, porque acá en la última teoría hablan del arte. El maestro no puede ser un oficio como lo consideraba Hobbes, que era un mecánico, un práctico. El maestro es un artista, se necesita creatividad para poder presentar un contenido, hacerlo atrayente al chico o al joven o al adulto, lo que sea. Acá toda la teoría curricular no es un apéndice. Yo pienso lo que tenés que enseñar y vos lo aplicás. Incluso, por eso también los critican, ¿no? El maestro termina siendo un reproductor de esa cultura. Muchas veces no termina ni sabiendo lo que está haciendo porque se lo come, se lo deglute el sistema. Porque aparte también cuando se planteaba el tema del modelo racional y la planificación, yo me acuerdo que trabajaba, y yo no fui docente, maestra, pero yo me acuerdo que veía que a las maestras las mataban exigiendo planificaciones, le controlaban mínimamente todo, le controlaban los objetivos, los tiempos, los recursos, le ponían fechas taxativas terribles de cuánto tenían que presentar las planificaciones. En la época de la dictadura el maestro tenía que planificar y tenía que presentar, superponía hojas de carpeta y era una planificación larga y ahí estaba todo como si el maestro no entendía ni tampoco lo que hacía porque eso quedaba en el papel, pero eso era una parte importante porque también hay otra cosa que es lo que le pasa al directivo, se lo sobrecarga con tareas administrativas. Entonces se pierde lo pedagógico. En el caso de los directivos es gravísimo porque está tan sobrecargado de papeles, informes, cosas que le piden, que tiene que hacer administrativamente, que es muy difícil que un director sistemáticamente vaya a observar clases y pueda dar directivas o observaciones pedagógicas, porque no tiene tiempo para eso, porque su trabajo termina siendo el trabajo de un burócrata, administrando recursos y lo tapan con cosas. En un momento dado, en la década de fines del 2000, sobre todo en la escuela media, se empezó a crear, que ahora no sé si existe, la figura del asesor pedagógico, que era el que tenía que controlar, ¿no es cierto?, lo que hacían los docentes y demás. Pero en la Argentina no hay práctica de eso, porque la escuela tiene que resolver tantas cosas diversas. Y aparte otra cosa, las escuelas públicas atajan a la pobreza, están imbuidos en el campo de la pobreza y son operadores de cómo administrar eficientemente la pobreza, que lo pedagógico queda fuera. Independientemente de esto, claro, el tema es cómo hacer del docente un ser creativo, que muchos lo son, a ver si se entiende, aparte hacen verdaderas... es decir, yo creo que la última frontera del Estado sigue siendo la escuela, sigue siendo la escuela. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo no quiero hacer una pregunta, quiero comentarles nada más, ¿no?
la experiencia que se hizo a partir del año 2011 con la creación de las escuelas eje. ¿Las escuelas? Las escuelas eje, las escuelas de jornada extendida. Ah, sí. Que realmente fue un diseño, creo que es el mejor diseño que se pensó de lo que puede configurar lo que sería la educación primaria. Son escuelas de 8 horas. Sí. Hay pocas escuelas de este formato, son 21 solamente en la provincia de Buenos Aires, y yo trabajé como directora de la escuela primaria 8 en Coyunco, en zona rural, en la implementación de este proyecto. Y realmente es fascinante, porque como usted decía, profesora, es muy importante que en el espacio de la escuela haya tiempos y haya momentos, ¿no? Y espacios para poder pensar la escuela. Cosa que el trajín, la velocidad que tiene el cumplir el contenido del diseño, ¿no? Que es prescriptivo, a veces nos obligan a no sentarnos a pensar, ¿no? Y a pensar en comunidad. Entonces, el formato de esta escuela, lástima que no prosperó, quedó ahí, o sea, se formaron las escuelas y ahí quedó. Era un formato en el cual la escuela tenía espacios para que los docentes se pudieran juntar a pensar. Espacios graduados y espacios no graduados, donde los chicos podían elegir qué talleres, y los docentes también podían elegir qué talleres armar para configurar los contenidos que estaban prescritos en el diseño, pero pensados de otros lugares donde, como planteaba en un principio, estos centros de interés o estos espacios que son atractivos para los chicos, o que los chicos desean aprender, se conviertan en la escuela en un espacio posible, ¿no es cierto? Realmente es una experiencia maravillosa. No sé, ahora me jubilé hace 2 años, no sé en qué habrá quedado, pero realmente es una experiencia para reivindicar y para atesorar, porque muchas de las cosas que usted planteaba que no se pueden dar en el espacio de la escuela, desde este formato era posible, o es posible, ¿no? Sí, esa fue una experiencia de la época de cuando Bordón fue ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Yo trabajé como capacitadora de docentes, fuimos seleccionadas en La Plata, y yo me acuerdo que había... los docentes fueron seleccionados, eran escuelas divinas, aparte se puso cualquier cantidad de recursos, fueran pocas, se eligieron en zonas rurales o periféricas, y realmente el sentido de ese plan era ir creando más escuelas de ese tipo, pero como acá hay sigue un gobierno, el que viene da vuelta a la experiencia, y el problema después de esas escuelas, porque una de las condiciones que se había puesto iniciales era que los docentes para entrar en esa escuela tenían que ser docentes seleccionados o entrar por concurso. Después, con el tiempo, empezaron a batallar los sindicatos y lograron que los docentes que entraban a esas experiencias lo podían hacer por movimiento docente, por el SET. Entonces ahí, ¿qué pasó con esas escuelas? Los docentes las elegían para que después, cuando se jubilaran como escuela de doble jornada, maestros con escuela de doble jornada. Y ahí un poco se distorsionó la experiencia porque ese no era el sentido. Independientemente de eso, los resultados son buenos porque trabajan con comunidades muy pequeñas, como con comunidades rurales o semirurales, donde la población no es una población problemática. El sentido que nosotros después vamos a ver cuando veamos la Ley Nacional de Educación, que esas escuelas de jornada extendida o doble jornada tendrían que entrar a las zonas periféricas, a las zonas urbanas que son altamente problemáticas, donde no se le dio esa cobertura a las matrículas de esa población. Por lo tanto, el sistema es totalmente desigual. ¿Por qué? Porque esas escuelas son muy caras para el Estado, porque no solamente le tenés que dar la comida o el desayuno o la merienda, sino que tenés doble carga de docentes, porque el chico tiene talleres, y aparte otra cosa que yo creo que esto nos va a dejar la pandemia, es que para los chicos
es muy importante la escuela. Es decir, esto de que, es decir, que es el espacio donde ellos pueden concretar y producir su sociabilidad. Es decir, la pandemia ha dejado eso, que la escuela no es la institución o el lugar donde el chico no quiere ir. La escuela es el lugar de los chicos, desde el chico del jardín hasta el chico de la secundaria. Es un lugar muy importante. Bueno, bendito sea, la pandemia nos dejó eso de valorizar una institución que estaba, es decir, que se hablaba de la muerte de la escuela. Entonces, realmente, ahora, la escuela necesita recursos, la escuela necesita otra infraestructura, es decir, porque toda esta, como yo escuché a este arquitecto, estos son edificios muy viejos, es otra arquitectura, es la arquitectura del siglo XIX. Tenemos que adecuar las escuelas a la arquitectura del siglo XXI. Entonces, bueno, ese en Pero términos... se puede hacer, profesora, porque, mire, de hecho, cuando yo empecé a trabajar en la escuela, era una escuela que tenía los cables de tela de la época de Perón, porque la escuela era de la época de Perón, y los caños de plomo. Así que imagínense, no tenía ni luz, no tenía nada. Durante un año trabajamos en un gallinero de la sociedad rural, que nos prestaron para poder dictar clases todos juntos, en un lugar frío, lleno de olor a caroína, porque lo único que podíamos hacer para poder mantener la higiene del espacio. Y sin embargo, pudimos configurar una escuela que realmente generó espacios y generó proyectos muy fuertes y muy importantes, donde la comunidad se involucró mucho. Claro, yo creo que se puede. Este modelo del diseño, investigación, acción, que dice, bueno, en este formato tienen que estar los docentes, tienen que estar los alumnos, tienen que estar los padres, y hay que pensar todas estas dimensiones. Hay que pensar, bueno, cuando se hace una escuela, qué escuela se necesita, cómo tiene que hacer. Eso es hacer un currículum. Se hace sobre la práctica y sobre los problemas, pero el docente también tiene que tomar conciencia de eso. Los padres también, yo creo que por primera vez los padres están valorando, a partir de la pandemia, valorando lo que es la escuela y lo que la escuela significa. No es una institución cualquiera la escuela, para nada. Nosotros Bueno, partíamos de la base que la comunidad en la cual está inserta la escuela es como el paraíso, es el centro del universo, ¿no? Hay un reconocimiento muy grande a todo lo que es el trabajo dentro de la institución, ya sea del sí. jardín, que era nuestra institución hermana, como de la escuela primaria. Sí, aparte que estuvo siempre presente, está presente en las épocas de crisis, está presente siempre, por eso yo siempre dije que es la última frontera del Estado, está ahí el Estado, capaz que en otros lugares no está, pero está en cada lugar. Así que eso es lo que me Irene, parece. discúlpame, me estaba acordando, hubo una época que trabajamos juntas en escuela con Irene, y ¿te acordás, Irene, que venían muchas veces las mamás golpeadas? Teníamos la comisaría enfrente, pero venían a la escuela, digamos, y eso también habla del lugar simbólico que tenía la escuela para una comunidad, ¿no? Porque tenían la salita de salud a 2 cuadras y la comisaría enfrente de la escuela, pero cuando tenían que, ante una urgencia, acudían a la escuela. Eso es muy significativo, ¿no? Del lugar simbólico que tiene la escuela, de respuesta, ¿no es cierto? Sí. Es anecdótico, pero me parece que dice mucho. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay preguntas, nos encontramos la semana que viene. Vos, Juan, grabás la clase. Sí. Ahora Bueno, la grabo y ya mañana se sube al enlace y al canal de YouTube. Así que bueno, chicas, nos estamos viendo, bueno, la semana que viene ya en los prácticos con cada una de las comisiones y el jueves por acá. bueno, nos vemos en la semana que viene. ¿Está? Chao, hasta luego.
Irene, quédate un Sí. besito que hace un comentario con Zoe y Cristina, si puede ser. Dale. Hola, ¿cómo están? Perdón, Hola, ¿cómo andás vos? Fui a prender un cigarrillo. Qué bueno si podemos hablar